Yeah. Ok. Voy a buscar agua y vengo ahora. Pero si yo busco agua, ¿cómo la gente va a entrar? Bueno, it's fine. No, tengo pan. Ponme a mí de host y yo lo dejo entrar. Ah, ok, espérate. ¿Cómo? Ok, ven aquí. Ok, ya te puse. Vengo ahora. Ok, ya, estoy aquí, estoy de vuelta. No lloren. Muy bien. Ok, bien. Entonces, vamos a empezar grabando. ¿Estaba grabando? Sí, estoy grabando. Cierra la puerta, please, Roja. Ok, vamos a empezar orando y yo he querido establecer, primero, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo he querido empezar la oración con que me digan peticiones, si alguien tiene una petición para orar. Y la ponemos aquí y oramos por ella. Si alguien tiene una petición, la puede poner por el chat o la puede decir. Perfecto. Lo que vamos a hacer es que yo lo voy a dejar para el final. Piensen en su petición, ¿ok? Piensen y oramos al final por eso. Y vamos a orar ahora por el estudio. Bien. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas, Padre, en tu palabra. Este tiempo que tú nos permites estar aquí hoy, Señor, y a través de la tecnología tú permites que podamos reunirnos con personas, Señor, que tienen hambre de ti también, de aprender de ti, aprender de tu palabra y conocerte más, Señor, para poder amarte más y amar a los demás. Ayúdanos cada día, Señor, a poder seguir buscándote de todo corazón y que esto no se convierta en una tarea o en algo que nosotros pensemos que tenemos que hacer, Señor, sino algo que nosotros necesitamos hacer. Que esa sea nuestra mentalidad, que veamos el estudiar tu palabra como un privilegio y no como algo más en nuestro día. Ayúdanos a amar el estudio de la palabra y amarte a ti a través de ella. Te lo pedimos esto y te pedimos que tú abras nuestras mentes y toques nuestros corazones a tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Aparte, Rogil queriendo. Ok, hola, ¿cómo están? Bien, espero que bien. Chévere. Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a entrar en el segundo capítulo de Efesios y el día de hoy viene con mucho material, entonces quiero comenzar rápido. Pero recapitulando un chin, la semana pasada hablamos del primer capítulo de Efesios, obviamente, porque para el que no sepa, estamos estudiando el libro de Efesios. Y cada semana es un capítulo. Los capítulos son relativamente cortos, son de 22 a 23 versículos cada uno. Entonces, se estudian fácil en un tiempo de una hora. Entonces, la semana pasada estudiábamos Efesios 1
y hablábamos, como que lo desglosamos, e íbamos pasaje por pasaje, pues desglosándolo y estudiándolo de a fondo. Y hablamos la semana pasada de que la importancia que tiene hacer esto, o sea, porque es importante nosotros ir versículo tras versículo viendo el trasfondo y el contexto de algunas palabras, porque, espérate, alguien quiso entrar, ok, ya. Porque eso hace que nosotros entendamos todo y podamos apreciar lo que el Señor realmente quiso decir. Estudiar la palabra no debe ser algo como que nosotros lo leemos por encima y ya está, debe ser algo que nosotros entendamos para nosotros poder no solamente enseñarlo, sino nosotros también vivirlo. O sea, eso es lo importante de la palabra, que nosotros la entendamos correctamente y la estudiemos correctamente para poder vivirlo de manera que glorifique al Señor. Entonces, el Day of Today. Yo grabé la reunión pasada, la de Efesios 1, y la voy a subir al canal. Entonces, la voy a subir para que si alguien se la perdió, la vea. Y ya. Bien. Bien, entonces el día de hoy vamos a entrar a Efesios 2. ¿Tienen sus Biblias? Alguien diga sí, alguien levanta la mano. Yo no sé, yo sé que, qué bueno. Yo sé que ustedes no son muy participativos, pero por favor, muy bien, gracias, Dashley. Pero digan si tienen su Biblia y también algo para anotar. Un lapicero, una hoja, un cuaderno. Si su Biblia de anotar, pues mucho mejor, como sea, pero perfecto. Eso es súper importante porque vamos a anotar mucho y hay muchas cosas que cabe anotar, cabe destacar anotar. Muy bien, entonces, vamos a empezar. Yo no veo que Dashley y David me están participando. ¿Alguien más tiene Biblia? Si alguien no tiene Biblia, la puede buscar en internet y la vamos a tener aquí. Pero es importante que tengan su Biblia para poder estudiar la Biblia. ¿Alguien lo dice? Okay, yes, ok, perfecto. Yo, muy bien, qué bueno. Gracias por participar. No dejen en el aire. Sean buenos y participativos. Amén. Gracias, Kenia. Muy bien. Entonces, empezamos. Bien, antes de empezar, yo quiero decir que todo lo que está en la diapositiva son cosas extraídas de un estudio que hizo Miguel Núñez acerca de Efesios, o Miguel Núñez, un pastor, o de Enduring Word, que es el comentario bíblico que estamos usando de base en el estudio bíblico. Enduring Word es un comentario online gratis que sirve para eso mismo, para estudiar la palabra, y te lo divide como versículo por versículo, súper útil. Y eso es lo que estamos usando nosotros. Eso, y esta vez encontré que el pastor Miguel Núñez tiene una serie de cursos predicados de Efesios justamente. Y cada pues, curso es un capítulo, como lo estamos haciendo nosotros. Entonces, el día de hoy van a ver muchas frases de él y muchas cosas sacadas de él. No lo pude poner en cada cosa, o sea, cada vez que sacaba algo de él, no lo ponía de él, cosa de Miguel Núñez, pero ustedes saben que es parte de eso. Entonces, antes de comenzar, algo que me llamó mucho la atención de algo que, o sea, él antes de explicar o predicar el capítulo, él decía que el capítulo 2 se trataba de las bendiciones de la salvación. O sea, el capítulo 2, importante, se trataba de las bendiciones de la salvación. Y él decía que la metodología en sí misma, o sea, metodología de la forma en tú hacer algo, la forma en sí misma que Dios utilizó para la salvación es una bendición. O sea, la forma en cómo el Señor diseñó la salvación es una bendición. No solamente lo que la salvación te da, no solamente lo que la salvación es para nosotros, sino la forma en cómo Él hizo la salvación. O sea, la forma en cómo tú y yo podemos hacerlo es una bendición en sí misma. Y eso me parece muy interesante. Entonces, yes, se como una pequeña frase introductoria y vamos a empezar a leer. También en esta sesión yo puse los versículos al lado para que lo leyeran si alguien no tenía Biblia, porque la vez pasada solamente estaban los comentarios en la diapositiva, pero ahora puse el versículo también, porque sí, porque es más fácil. Entonces, ¿quién quiere leer? Yes. Me acordé de ti, Diana, cuando lo hice. ¿Quién quiere leer? Ok, David. Dashley digo yo. Bueno, David, después de Dashley, después de Diana. Que le dé dash, no importa. Yo voy de último. Que lea David. Ok. Te leo ese párrafito de la izquierda. Exacto. Time. De muerte a vida por Cristo, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne,
satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Gracias, David. Entonces, estos son los versículos del 1 al 3 de Efesios 2. Entonces, estos son los versículos del 1 al 3. Y algo que hacían en el estudio, que yo estaba viendo, es que él decía que vamos a reconocer las palabras importantes del pasaje. Lo vamos a dividir en pasajes y vamos a reconocer qué palabras llaman la atención acá. Entonces, ya yo lo hice porque iba a ser un poco contraproducente estar poniéndose en eso ahora. Entonces, sí, la palabra importante que tenemos aquí, por ejemplo, en el otro versículo, podemos decir que Él les dio vida. O sea, el que Dios nos dé vida implica que estábamos, ¿qué? Si hay algo tú le das vida, ¿qué implica? Muertos. Exacto, que estábamos muertos. ¿Muertos? Exacto. Muy bien. Entonces, el Señor no solamente no dice que Él no dio vida y que estábamos muertos, aquí después lo dicen que estábamos muertos, sino el Señor nos dice cómo estábamos muertos. O sea, el Señor no dice, ok, le doy vida, ustedes estaban muertos, pero también le digo cómo ustedes estaban muertos, y como dice, en sus delitos y pecados. O sea, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y luego otra parte importante, que dice en lo cual anduvieron en otro tiempo, según la corriente del mundo. ¿Qué significa que nosotros anduviéramos en la corriente del mundo? ¿Qué corriente, qué mundo, por qué, etcétera? Esas son cosas que caben destacar porque ahorita tenemos que expandir en ellas. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Es un poco obvio quién es el príncipe de la potestad del aire, pero nosotros entendemos que el príncipe de la potestad del aire, o sea, si está hablando de un príncipe y está hablando de la corriente de este mundo, de una vez sepan que no está hablando de Dios. Cuando habla de que hay un príncipe y de que habla de este mundo, no está hablando de Dios, sino ni de Jesús, está hablando de Satanás, el diablo. Entonces, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otro punto importante es la carne y la mente. Dice que nosotros nos satisfacíamos los deseos de la carne y de la mente. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Ay, concho, okay. Bien, entonces tenemos acá. En el primer versículo, ¿quién me lee ese párrafito de acá arriba? Dale, Carla. Carla, perdón. Que levantó. Perfecto. Dale, Carla. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Las palabras Él os dio vida está en cursiva, lo que indica que están agregadas al texto, pero implícitas en el contexto. Pablo, no sé, ¿tenía que seguir? Sí, dale. Esa cosita. Ok. Pablo terminó el último capítulo considerando que el ejemplo máximo del poder de Dios fue la resurrección de Jesús. Ahora, Pablo considera cuáles son las implicaciones del poder de la resurrección de Jesús para nuestra vida. Amén. Muchas gracias. Entonces, exacto, básicamente lo que nosotros vimos en el capítulo 1 es el poder de la resurrección de Jesús. O sea, nosotros vimos lo que Jesús hizo. O sea, Pablo habló de eso en el primer capítulo. Y en este capítulo lo que él se va a enfocar es en las implicaciones de lo que él hizo. O sea, lo que él hizo, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene en nuestra vida? ¿Cómo eso afecta a nuestras vidas? Déjame buscar el cargador del cosa, porque yo lo tenía aquí al lado, porque yo sé que yo siempre lo busco, pero Rogil se lo llevó. Entonces, venga ahora. Ah, pero Rogil está aquí. Rogil, tráeme el cargador. Espérate. Si me estás escuchando, voy. Ok, estoy de vuelta. Ay, concho. Ok, Rogil es mi hermana, para los que no lo saben, por si acaso lo dije, pero sí, yo creo que eso se supone. Muy bien. Entonces, bien, seguimos. Entonces nos vamos a enfocar en el efecto de la salvación para nuestra vida. Entonces, ¿de qué manera estábamos muertos? Que es lo que estábamos hablando ahorita, en nuestro delito y pecado. La parte más vital de la personalidad del hombre, el espíritu, está muerta por el factor más importante de la vida, Dios. Voy a repetir esa frase de una vez. Que lo más vital de nuestra personalidad, que nuestro espíritu, o sea, nuestro espíritu estaba muerto para lo más importante de nuestra vida, que era Dios.
Nuestro espíritu ha muerto a quién es Dios. Bien. Entonces, ¿verdad? Ok, delitos habla del hombre como rebelde. O sea, está definiendo lo que es delitos. Delitos habla del hombre como rebelde y pecados habla del hombre como un fracasado. O sea, es un poco fuerte, suena como un poco fuerte. Pero cuando uno habla de un delito, uno habla de que alguien cometió algo que no debió hacer. Y cuando habla de pecados, pues está hablando de cosas que nosotros no debemos hacer. Fracasamos en hacerlo bien, ¿cierto? Entonces es un pecado. Entonces, esa es la realidad que nosotros estábamos antes del Señor, antes de que Él nos diera vida. Estábamos en delitos y pecados. Antes de Dios, ante Dios y antes de Él, nosotros somos rebeldes y fracasados. Y suena fuerte, pero es así. Entonces, bien, si alguien quiere decir algo, también puede hablar. Yo siempre lo digo, yo no quiero que tú seas un monólogo y bla, 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 pero nadie se anima a participar, entonces, ¿qué se puede hacer? Bien, el mismo versículo es de 1 a 3, entonces, ¿quién me puede leer el parrafito de aquí arriba? Dale, Diana. Yo. Dale, Diana, como Carla ya fue. Dale. Al príncipe de la potestad del aire. La potestad del aire, de hecho, es otra forma de indicar el reino celestial, que según Efesios 6:12 es la morada de esos principados y potestades, gobernantes mundiales de estas tinieblas y fuerzas espirituales de maldad contra las cuales el pueblo de Cristo hace la guerra. Bruce. Satanás es astuto y más que controlar las personas, controla los sistemas en los que vivimos y crecemos. Amén. Gracias, Diana. Gracias. Entonces, algo que cabe destacar acá es que cuando habla de la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, habla del entorno en que nosotros vivimos. Y algo que dijo Miguel, en lo que le conté que él estaba haciendo el estudio, era que Satanás es más astuto que atacando individualmente a cada persona. O sea, él no se encarga, él no pierde su tiempo en que cada uno de nosotros fracasemos individualmente, sino él corrompe el sistema en el que nosotros vivimos, él corrompe nuestro entorno y así él influencia a millones de personas. O sea, imagínense, es mucho más efectivo que tú corrompas un sistema entero, ¿verdad? Y que personas vayan cayendo bajo esa influencia. Y eso es lo que hace Satanás. Y eso es tan inteligente y como clever, inteligente, que la Biblia lo mencione, como él es príncipe de la potestad del aire, príncipe de nuestro entorno. Entonces, bien, aquí hay una parte importante que es satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y aquí cabe destacar que la carne tiene deseos típicos de la naturaleza humana y Dios creó todos sus deseos de manera santa. Pero el hombre en su pecado lo ha pervertido y Satanás, algo que la gente cree es que él no crea los malos deseos. O sea, Satanás no crea malos deseos. O sea, algo que a nosotros nos nazca o que nosotros tengamos inclinación a hacer lo malo, no es Satanás que lo crea, sino él los pervierte, él como que lo daña, ¿cierto? Entonces, el Señor crea todos los deseos, el Señor lo crea y lo hace santo y lo hace bueno, porque todo lo que él hace es bueno, pero nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa lo dañamos y Satanás también lo pervierte a través de su potestad en nuestro sistema, como ya hemos hablado. Entonces, ¿quién quiere leer? Y éramos por naturaleza hijos de ira. Ahí abajo. Éramos por naturaleza. Dale, David. Ok, Pri, dale, que Pri no participará. Thank you. Y éramos por naturaleza hijos de ira. La Biblia no sabe nada de la idea de que todos los hombres son hijos de Dios, excepto en el sentido de que Él es nuestro creador común. Aquí Pablo dice que hay una familia de ira que tiene sus hijos, y Jesús llamó a los fariseos una familia de serpientes, y dijo que su padre era el diablo. Gracias. Muy bien, entonces otro concepto fuerte en el mismo versículo. Vemos que que estamos en delito y pecado, que vivimos en una sociedad controlada por el príncipe de la potestad del aire. Y aparte también nos dice que nosotros somos hijos, por naturaleza, somos hijos de ira. Mucha gente tiene el mal concepto o el mal entendimiento. Toretto style. Mucha gente tiene el entendimiento. Estoy hablando rápido, ¿eso es lo que tú te refieres? Ok, perfecto. Mucha gente, familia. Mucha gente tiene el entendimiento. Mucha gente tiene el entendimiento, ya, voy a seguir. Que, concha se quitó. De que todos nosotros somos hijos de Dios. O sea, todas las personas de la creación son hijos de Dios y eso es incorrecto. Es algo que uno aprende tal vez
por la iglesia o el entorno que uno crece, y dice, sí, todo el mundo es hijo de Dios, pero realmente no. Yo creo que es algo que uno sabe, que todo el mundo es criatura del Señor, todo el mundo es criatura de Él, o sea, todo el mundo el Señor lo hizo, pero no todo el mundo es hijo de Dios. Y de lo que sí nosotros somos hijos antes de ser hijos de Dios, de ira, o sea, el objeto de su ira, o sea, nosotros merecíamos la muerte y eso merece ira, entonces nosotros éramos hijos de ira por naturaleza, no de Dios. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Muy bien. Perfecto, entonces aquí hay un análisis de términos que lo voy a poner. Discúlpame, interrumpo, Amalia, pero es interesante eso de Dale. ser hijo de ira, porque realmente nunca lo había escuchado, porque mayormente de lo que se habla es que todos somos hijos de Dios, que Dios nos ama a todos, que esto, que lo otro. Y ver que tocas ese tema realmente es un poco curioso indagar sobre eso. Sí. Y es fuerte, o sea, entenderlo fuerte, que saber que no todos somos hijos de Dios, pero todos somos criaturas de Él, o sea, Dios hizo a todo el mundo. Pero los que sí somos hijos de Dios son los que creen en Él. O sea, y tiene lógica. ¿Cómo una persona puede ser hija de Dios? Dice, el que cree en Él, le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, no toda la persona que Dios crea es su hijo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Carla, por apuntarlo. Muy bien. Entonces, en un análisis de términos, en general, del estudio que yo dije, tenemos muertos, que sabemos lo que significa, pero en este caso, para destacarlo súper breve, no significa físicamente muertos, ustedes lo saben, pero sino separados de Dios espiritualmente, como se separa el cuerpo del alma. O sea, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Y delitos es, la palabra en original es paraptoma, que es un resbalón o una caída. Alguien que se desliza y se aleja cada vez más del camino. Eso es lo que significa delito originalmente. Y pecado es amartia. La palabra más, yo no sé cómo se pronuncia, pero amartia. La palabra más frecuente para pecado en el Nuevo Testamento. Y es errar al blanco. Si ustedes estaban en el estudio de qué es el Evangelio, ustedes se acuerdan que hablamos de esto. Hablamos de que el pecado se define muchas veces como errar al blanco, como que no dar en el blanco. ¿Sabes? Cuando tú juegas dardos y tú no le das al medio, pues eso es errar al blanco. Y esa es la palabra que se usa para pecado en la Biblia. Y corrientes de este mundo es la que habla Romanos 12:2, que es los valores, moralidad y cosmovisión de la época. O sea, todo lo que nosotros vemos que se normaliza en este tiempo es la corriente de este mundo. Muy bien. Yo no sé si ustedes lo anotaron, si lo quieren anotar, está en la diapositiva, pero sería interesante que lo hicieran por si, no sé, les interesa. Muy bien. Entonces, versículo del 4 al 7, ¿quién lo quiere hablar? Yo. Dale, ¿quién dijo yo? Dachi. Dale, Dashley. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Espérate, lo pedí. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dashley. Yo creo que esta es la mejor parte no la mejor parte, todas las partes se mueran, pero es la parte como más famosa de Efesios, y una de las partes más famosas de Efesios, y una que vale mucho la pena prestarle atención. Palabras clave en este pasaje. Cuando Pablo introduce un pero, o sea, cuando él dice, pero, ¿qué teníamos antes? Teníamos, ustedes antes estaban muertos en delito y pecado, corriendo de este mundo, carne y mente, o sea, le hacían caso a todo esto. Y Pablo después dice, en los versículos después dice, espérate, el chat, y en los versículos después dice, pero. Entonces, eso crea un contraste. Cada vez que se dice eso, se establece un contraste. Nosotros somos así, o sea, nosotros somos como Pablo definió antes, pero en cambio Dios, o sea, es el contraste, pero Dios, que es rico en misericordia y por la causa del gran amor con que nos amó, que es que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, el amor de Dios se establece en esta cosa, o sea, que aun cuando nosotros éramos así, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado, como hablábamos ahorita, aunque éramos
personas que erraban al blanco, éramos malos, éramos todo esto, Entonces nos dio vida. O sea, ustedes vieron que al principio dijo que Él nos dio vida, ¿cierto? Aquí Él no está explicando por qué Él nos dio vida y cómo Él nos la dio la vida. No fue porque nosotros hiciéramos algo, fue a pesar de que nosotros hiciéramos algo. Eso es importante. Entonces, juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Y ese por gracia ustedes han sido salvos es algo que se va a explorar más para adelante. Un versículo que es muy famoso, ustedes lo conocen, que está más para adelante. Entonces, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, pues dice, a fin, o sea, aquí te está introduciendo como un conector que te dice el propósito. ¿Por qué Dios hace esto? O sea, Él te está diciendo todo lo que Él está haciendo y entonces después dice, a fin, el propósito de por qué Él está haciendo esto, de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, es interesante el conector, o sea, el Señor nos presenta nuestro estado, cómo nosotros estábamos, después nos dice, pero Dios es así, 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 y Él hace esto porque. Entonces, aquí nosotros vemos de qué habla el texto, de qué nosotros queremos que hable el texto. El texto habla de cómo es Dios y de lo que Él hizo por nosotros. Ya dijimos. El texto habla de cómo es Dios y de lo que Él dice, el que no, que tiene la primera piedra. Muy bien. Entonces, exacto. Entonces vamos a ver, ¿quién quiere leer el primer párrafito de arriba? Yo. Okay. Ah, ok, dale, Kenia, que no ha participado. Okay. Dice, pero Dios es, ay, ¿verdad? Sí, pero Dios por su gran amor. Léelo después de Pero Dios, ok. Pero Dios, por su gran amor, y por Pablo explicó la razón de Dios detrás de reconciliar al hombre consigo mismo. Y estas razones se encuentran totalmente en Dios. Las razones son su misericordia y su gran amor, que Él centra en nosotros. Amén. Gracias. Muy bien, entonces algo que acabo de destacar aquí, ya lo que dijimos, es que Pablo, al introducir palabras como pero y por, nos explica la razón de Dios hacer estas cosas, la razón de reconciliarnos. Y que estas razones, cabe destacar, se encuentran totalmente en Dios. Todas estas razones se encuentran en Dios, no en nosotros. Nosotros somos el objeto de su misericordia y su gran amor, pero su misericordia y su gran amor vienen de Él, no de nosotros. Él no nos salva, Él no nos ama, no todo eso por nosotros, sino por Él, porque Él es así. Y yo voy a leer la otra parte que dice, con que nos amó. Podríamos imaginar un Dios de rica misericordia y gran amor, que no enfoca esa misericordia y amor en nosotros. Pero detrás de la buena noticia de la salvación de Dios ofrecida en Jesús está el hecho de que esta misericordia y amor son extendidos a nosotros. Y eso es básicamente lo que dice cuando dice, aun cuando estábamos muertos. O sea, nosotros podríamos pensar que Dios tiene toda esta misericordia, todo este rico amor, y que nosotros no lo merecemos, no debería estar enfocado en nosotros. Pero aún así Él lo ofrece. Aún así Él lo ofrece y está extendido a nosotros. Y hay una frase que dice acá, que este es el requisito para ser salvo. Primero debes estar muerto a cada intento de justificarte ante Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida. O sea, que el requisito que el Señor da, o sea, Él no nos dice que tenemos que hacer nada, pero lógicamente para Él darnos vida, nosotros teníamos que estar muertos. O sea, es lógico. Si tú estás vivo ahora, porque espiritualmente hablando, porque no funciona físicamente hablando, pero si tú estás vivo espiritualmente, porque en algún momento tú estabas muerto. Tú necesitabas estar vivo. Entonces, sí. Bien, seguimos con la segunda parte. Dice, ok, aquí. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién puede leer eso acá? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo puedo. Hey. Dale. Dale, que yo leí ya. ¿Quién fue? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la posición actual del cristiano. Tenemos un nuevo lugar para vivir, una nueva arena de existencia. No somos los que moramos en la tierra, como Apocalipsis a menudo los llama. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Gracias. Josué, léete también. No nos sentamos en... No nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, o al menos no todavía. En cambio, nos sentamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ya que nuestra vida e identidad están en Cristo.
Mientras Él se sienta en los lugares celestiales, nosotros también. Amén. Gracias, Josué. Entonces, aquí hay algo que cabe destacar, que aquí no dice que nosotros estamos con Cristo Jesús, sino que estamos en Cristo Jesús. Mientras Él está sentado ahí, nosotros también, porque Él está ahí. Lo dije rápido, pero bien. Porque Él está ahí y nosotros estamos en Jesús, entonces nosotros estamos en los lugares celestiales, no estamos con Él ahí. Y eso porque es importante decir en y con y bla, bla, bla. Porque aquí dice, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿cierto? Y después dice, Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque nuestra identidad y todo lo que nosotros somos ahora en esta tierra es en Cristo. O sea, todo lo que nosotros vamos a hacer y podemos hacer y es en Cristo, porque el Señor, antes del juicio y todo eso, ve a Cristo. Dale, José. O sea, básicamente es que Jesucristo nos representa a nosotros y por eso estamos en Él, porque Él es la representación de nosotros. Además de que en un sentido más, bueno, también es representativo porque es una analogía, pero si recuerdan la analogía del cuerpo de Cristo, de que nosotros somos su cuerpo. Entonces, en ese sentido, como nosotros somos el cuerpo de Cristo, estamos en Cristo, y si Él está sentado a la diestra de Dios, pues nosotros también estamos sentados en Él, en los lugares celestiales. Exacto. Gracias, José. José tiene una forma con las palabras y me encanta. Gracias por explicarlo. Entonces, básicamente es eso. O sea, Jesús está aquí, nosotros estamos como que aquí. Jesús nos representa y por eso nosotros estamos en Él. Ya, un poco gráfico, pero sí, ahí está. Entonces, bien, aquí abajo dice una frase de Spurgeon, el predicador, dice: de este versículo queda claro que Pablo esperaba plenamente que el evangelio de la gracia de Dios fuera predicado en los siglos venideros. ¿Por qué esta frase es importante? Porque es una visión del evangelio tan amplia. O sea, Pablo decía aquí que a fin, o sea, el propósito de que ustedes le haya pasado esto, que de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. O sea, él sabía que el evangelio iba a trascender a siglos venideros. Y algo increíble de entender porque nosotros estamos en los siglos que él hablaba que iba a llegar. ¿Entonces entiendes? Es como, bien. Entonces, no tenía la menor idea de un evangelio temporal que se convirtiera en uno mejor, sino que estaba seguro que el mismo evangelio se predicaría hasta el final de la dispensación. Ni esto solo, pues, según yo lo entiendo, o sea, Spurgeon, él miró hacia la perpetuidad del evangelio, no solo a través de las edades que ya han transcurrido desde la primera venida de nuestro bendito Señor, sino a través de las edades después que él haya venido por segunda vez. La eternidad misma no mejorará el evangelio. La eternidad misma no mejorará el evangelio. El evangelio es eterno. Y ese es el propósito del evangelio, que se pueda mostrar las riquezas de su gracia y su bondad por los siglos venideros. Entonces, pasamos a lo siguiente. Eso era en los versículos 4 al 7, ya estamos del 8 al 10. Vamos bien, me gusta. Entonces, bien, estos son los versículos famosos, todo el mundo lo conoce, el versículo que nosotros mucho, si usted no es católico y usted creció en un ambiente cristiano, este es el versículo que muchas veces uno le decía como una persona católica para refutar lo de la salvación y ta. Entonces, ¿quién lo quiere leer? Dale, David. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Gracias. Entonces, este es el versículo famoso de porque por gracia ustedes han sido salvos. Y antes lo mencionaba, hicieron como el pequeño paréntesis. Entonces, ¿de qué habla el texto? Vamos a analizar el pasaje. ¿De qué habla el texto? De nuestra salvación. Simple, llano. No hay que buscarle la quinta pata al gato. Sí, ok. Exacto. Entonces, el texto habla de nuestra salvación. Y vamos a ver la palabra clave. Gracia, porque por gracia, ustedes, o sea, te están diciendo, ¿por qué? Por gracia. Okay. Sido salvados por medio de la fe. Gracia por medio de la fe. Y esto no procede, o sea, el no, ¿verdad? No procede de ustedes, sino que es don de Dios. Don de Dios también cabe destacarlo. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, es una idea completa y es importante saber gracia, medio de la fe, no procede de nosotros, es don de Dios y no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe.
Entonces después como que la segunda parte, la que nadie menciona mucho, la que uno no se memoriza, como quien dice, es que porque somos hechura suya, cabe destacar, creados perdón, el circulito iba por eso me movió, en Cristo. ¿Creados en dónde? En Cristo. ¿Qué hablamos anteriormente aquí? Que estábamos en Cristo. O sea, no es una misma idea. Pablo no se contradice, Pablo no dice una idea de que aquí estamos con Cristo y aquí estamos en... No, él sabe que nosotros estamos creados en Cristo, como explicó Josué ahorita, y que Jesús, en Cristo Jesús, ¿para qué? Te dice te dice para qué nosotros fuimos creados en Cristo. No te dice que fuimos creados en Cristo y ya se acabó ahí. Dice para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, o sea, Dios lo tenía pensado, Dios lo preparó, ¿para qué de nuevo? Para que anduviésemos en ellas. Entonces, yo sé que quiero repetir el versículo, o sea, el pasaje entero, pero cabe destacar esa parte para tenerlo en cuenta. Entonces, aquí hay una pequeña ilustración que yo le puedo decir, y que nos ayuda a entender un poco del versículo de porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino es don de Dios. La ilustración habla de, nosotros podemos pensar en el agua que fluye a través de una manguera. O sea, el agua que está en una manguera, perdón. Y el agua es la parte importante. O sea, el agua es, digamos, la salvación. Pero se comunica a través de la manguera. Se comunica a través de la manguera. La manguera no apaga tu sed, ¿verdad? La manguera no te va a quitar la sed. Tú no vas a coger el plástico de la manguera y te lo vas a poner en la boca y eso te va a quitar la sed, ¿o no? ¿Verdad? El agua lo hace. Pero la manguera lleva agua al lugar donde puedes beneficiarte de ella. O sea, que la manguera es el instrumento por el cual el agua fluye, ¿cierto? Entonces eso es lo mismo que pasa con la fe y con la gracia. La fe es como que el canal, esa es la palabra, el canal que el Señor elige para, por su gracia, o sea, por la gracia, darnos la salvación, o sea, salvarnos. Es una ilustración que es gráfica. A mí me gusta la ilustración a veces porque rara vez se nos olvida cuando nosotros la asociamos con cosas del día a día. Hay cosas que cuando nosotros las relacionamos con eso, pues la vamos a entender. Dale, Josué. Yo creo que es muy bueno entender el tema de la fe como canal, como medio, porque se pudiera pensar que la fe es una obra del ser humano, en el sentido de que, bueno, yo tengo que creer, ¿verdad? Poner mi fe en Cristo para que entonces Él nos va a salvar. Y si la pensamos así, entonces la fe vendría siendo, una obra humana que de alguna manera me da la salvación. Pero no es así, o sea, la fe en sí misma es don de Dios en primera instancia. Y el hecho de que nosotros creamos no es que es una obra humana, o sea, previamente a nosotros creer hay una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, y la fe es simplemente el medio o el canal, como bien dijo Amalia, que Dios utiliza para que nosotros podamos recibir la salvación de Él. Exacto, amén. Muy importante eso, o sea, acabo de destacarlo. Gracias, Josué. Dailin, ok, quise entrar, bien. Gracias por destacarlo, Josué, porque es cierto, cuando yo me comencé a estudiar la palabra, o sea, ya más seriamente, después de grande, yo decía, pero, ¿y la fe no sería una obra? O sea, porque yo lo estoy haciendo. O sea, yo me lo preguntaba a mí misma, yo lo decía como que, pero qué raro, o sea, la Biblia tal vez se contradice ahí, porque está diciendo que no es por obra, pero está diciendo que yo tengo que hacer algo, yo tengo que tener fe. Pero luego dice, sino que es don de Dios. Y uno creería que ahí dice que don de Dios, refiriéndose a la fe. Pero nosotros, o sea, se entiende por el estudio de la palabra y su contexto, que la obra de salvación es el raján. La gramática de Pablo aquí indica que las palabras se aplican al don de la salvación mencionado en Efesios y no directamente a la fe mencionada en este versículo. O sea, cuando dice, pues es don de Dios, se refiere a la salvación. Pero, sin embargo, incluso nuestra fe es un don de Dios, como dijo Josué. Incluso nuestra fe es un don de Dios. No podemos creer en Jesús a menos que Dios haga una obra previa en nosotros. O sea, no hay forma de que nosotros creamos en Jesús a menos que Dios ya haya trabajado en nosotros para creer en Él, ¿cierto? Entonces, porque estamos cegados por nuestra propia muerte. O sea, hay algo lógico. Si la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado, ¿cómo nosotros íbamos a ver al Señor? Si nosotros tenemos todo este versículo atrás diciendo que estamos muertos en nuestro delito y pecado, que éramos esclavos, el príncipe de la potestad del aire, ¿cómo nosotros íbamos a utilizar esa fe? ¿Qué fe? ¿Cómo nosotros íbamos a tener fe? Si nuestra naturaleza era ser hijo de ira. Entonces, nosotros estábamos cegados.
Entonces, en la fe, entenderla como un canal, como algo que el Señor usa, como un puente para nuestra salvación, no como algo que nosotros hacemos, sino que algo que Él da y que luego nosotros cultivamos. Y eso es importante. Es una frase que dijo el pastor Miguel Núñez en el estudio, que decía que la fe es un don de Dios, pero también es algo que se cultiva. Y es importante porque después decimos, ok, si es un don de Dios, entonces yo no tengo que hacer nada. Yo me quedo sentado y no hago nada. No, la fe se cultiva. El Señor te la da, pero tú tienes que hacer algo con esa fe. O sea, el Señor te la da y es como una planta. Y Marín no está aquí, pero a Marín le gusta mucho la planta. Marín es una amiga mía. Y Marín, ella cuida mucho de su planta. Y Marín no creó la planta, lógicamente. Mi amiga Marín, ella no la formó, no la dijo, ateo, no. Pero Marín la cultiva, Marín la cuida, la protege, cada día tras día, ella la cultiva para que crezca. Y eso se hace con la fe. La fe nosotros no nos la damos a nosotros mismos, pero el Señor nos la da para que la cultivemos. Importante. Pero es otro tema. Pero eso cabe destacarlo mucho porque nosotros a veces se nos olvida. Entonces, una frase graciosa que dijo Spurgeon, que dice, pensé que Napoleón hizo algo bueno cuando el día de su coronación tomó su corona y se la puso en la cabeza. ¿Por qué no debería tomar el símbolo que le correspondía, o sea, la corona? Y si llegas al cielo, la mitad por gracia y la mitad por obras, dirás, la expiación me benefició un poco, pero la integridad me benefició mucho más. O sea, si no sé, es lo que quiero decir, en palabra mayana, en que Napoleón tenía derecho de ponerse su corona en la cabeza por todo lo que él hizo. Si nosotros hubiéramos tenido parte en nuestra salvación, o sea, si fuera de que mitad obra y mitad el Señor me da gracia, o sea, si fuera el Señor dame gracia y la otra mitad, ok, yo hago la otra parte, como se propone a muchas personas, entonces nosotros podríamos llegar al cielo y diríamos, ok, gracias por la gracia que tú me diste, pero yo también tuve parte, yo también me puedo poner mi corona y yo también me puedo dar gloria. Y ese no es el propósito del Señor, claramente. Nosotros no tenemos parte en nuestra salvación y el Señor nos explica por qué. Nosotros no tenemos parte en nuestra salvación para que nadie se gloríe, para que yo no me gloríe de eso que yo hice. De eso que yo no hice, perdón. De eso que yo no hice. Entonces, bien. Entonces, la segunda parte dice, porque somos hechura suya. No voy a decirle a nadie que lea, porque ya lo leyeron, pero que somos hechura suya, creados en Cristo de nuevo, para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es un concepto que nosotros hemos estudiado alrededor de todo el estudio y de todo lo que nosotros hemos hablado, es que nosotros no somos salvos por las obras, sino que nosotros somos salvos para las obras. Y a mí me encanta la palabra conectora porque hacen tanta diferencia. Y a mí me gusta mucho español porque la palabra para mí tenía un gran peso y marcaba una diferencia. Y eso tú lo puedes ver en la Biblia. Y nosotros vemos la Biblia como, nosotros aquí en este versículo habla de que nosotros no estamos creados por nuestras buenas obras, o sea, nosotros no estamos creados por lo que yo puedo hacer, sino nosotros estamos creados para yo hacerlo, o sea, para yo hacer buenas obras que Dios preparó, o sea, ni siquiera nuestras obras, nosotros podemos tomar algún crédito en ella, porque Dios ya la preparó de antemano. Dios la preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella. Dios lo tenía pensado, Dios ya te puso el camino, te guayó el camino para que tú andaras en él. Entonces, eso es algo muy importante que acabo de destacar. Y me quiero enfocar ahora en la parte de hechura suya. ¿Quién puede leer porque somos hechura suya aquí, el parrafito aquí arriba? Dale, David. David va a ser mi asistente de lectura. Dale. Porque somos hechura suya, Dios nos salva, no solo para salvarnos de la ira que merecemos, sino también para hacer algo hermoso de nosotros. Somos hechura suya, que traduce la antigua palabra griega poema. La idea es que somos su bello poema. La Biblia de Jerusalén traduce hechura como obra de arte. Gracias. Me encanta. Suena así, como que tan chula, como que somos poema, como que es obra de arte. Exacto, muy romántico, me encanta, me fascina. Entonces, sí. A mí me gusta, por ejemplo, leer mucho poema. A mí me gusta leerlo y me gusta escribirlo. Y cuando yo puedo ver... Yo los escribo, yo tenía una página y de todo y tal. Qué lindo. Entonces tú puedes apreciar lo lindo que hace el Señor con nosotros. O sea, nosotros somos hechura suya y Él nos ve a nosotros como su poema, como algo lindo, como una obra de arte. Ay, concho, lo cambié. Como una obra de arte. Entonces, eso es lo que significa, y la palabra en original, poema, la palabra en griego. Y nada, me gustó mucho esa parte, como el Señor nos dice que Él hace todo esto porque nosotros somos hechura suya, porque Él importa lo que, o sea, él importa, Él no es algo que nosotros somos cualquier cosa y bla, bla, bla. Nosotros, Él nos creó, somos creados a su imagen y semejanza.
Entonces dice, creados en Cristo para buenas obras. Esa cosa hermosa que Dios está haciendo de nosotros está activa en buenas obras. O sea, esa cosa no se duerme. El Señor no nos la da y esa cosa no se duerme. Se está activa en buenas obras. Estas buenas obras son evidencia válida de que alguien está caminando como uno de los elegidos. Carla, el micrófono prendido. Ay, disculpa. No te apures, porque se te quedó prendido, porque tengo cuidado. Entonces, nada, no dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Y lo que siempre hemos hablado también es que el Señor nos crea, no porque nosotros hagamos buenas obras, sino que las buenas obras van a ser una evidencia de nuestra salvación. ¿Y cómo nosotros sabemos si alguien es cristiano? Por la obra que hace el Espíritu Santo en su vida. Okay. Una frase, ok, dale, José. Me encanta la participación de José, dale. Bueno, rápidamente, ¿qué a eso que se refiere Santiago cuando habla que somos justificados por las obras que hagamos? Cuando la palabra justificación tiene dos sentidos. El primero, o el que más se trata en el Nuevo Testamento, es en el sentido judicial, que es cuando el Señor nos imputa la justicia de Cristo, nos da la justicia de Cristo, porque él tomó nuestro lugar. Entonces, como que el castigo que iba sobre nosotros fue sobre Cristo, y entonces a nosotros se nos declara justos por medio de su sacrificio y se nos da la justicia de Cristo. Ese es un sentido de justificación. Pero hay otro sentido de justificación que no es necesariamente legal, en el sentido de que legalmente somos declarados justos. El otro sentido es de dar testimonio, que es el caso de cuando dice Santiago que somos justificados por nuestras obras. No es que nuestras obras nos salvan o nos hacen justo delante de Dios, sino que nuestras obras dan testimonio de la justicia que hay ya en nosotros. Entonces, como que es el papel de las obras de la salvación. No nunca nos van a llevar a salvarnos a nosotros mismos, sino que son un producto de la salvación y también son la evidencia de que la obra de salvación ha ocurrido en nosotros. Amén. Gracias, José. Perfecto. Y gracias porque tú mencionaste a Santiago, porque de hecho la frase siguiente dice, léela tú mismo. La frase de la I. Las obras no juegan ningún papel en la obtención de la salvación, pero luego los cristianos probarán su fe por sus obras. Aquí Pablo se muestra a sí mismo como uno con Santiago. Exacto. O sea, aquí nosotros vemos que Pablo, la perfección de la Biblia es que nada se contradice. O sea, Pablo, por decir que la salvación es por gracia y no por obras, no se está contradiciendo con Santiago. Él de hecho lo explica más para adelante en los versículos. Y aquí él se hace uno con Santiago, en la misma como que ideología o pensamiento que Santiago. Y gracias por tu participación, José. O sea, no había visto la justificación de Santiago de esa forma, me gustó mucho. Entonces, bien, vamos ahora al 11 al 13, versículos 11 al 13. ¿Quién lee 11 al 13? Dale, David. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Amén. Gracias. Entonces, ¿de qué habla el texto? De nuestra condición antes de venir a Cristo. O sea, el texto nos está hablando de cómo nosotros éramos antes de venir a Cristo. Palabra clave, recuerden, en otro tiempo, gentiles en la carne, incircuncisión y circuncisión, separados, ¿verdad? Ustedes estamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin Dios, pero la palabra de ahorita, ¿se acuerdan de la palabra de ahorita? Que cuando dice un pero, introduce un contraste. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, o sea, que en otro tiempo todo lo que estaba pasando antes en ese versículo, han sido cercados por la sangre de Cristo. Entonces, aquí hay varias cosas que destacar y son los términos como del Antiguo Testamento, que son vosotros los gentiles en cuanto a la carne. La obra de la reconciliación de Dios no solo entre Dios y el individuo, aunque debe comenzar allí, o sea, Dios no solamente hace una obra de reconciliación entre Dios y tú, o sea, entre Dios y yo, ¿verdad?
sino que también es entre grupos de personas que estaban en desacuerdo, como los judíos y los gentiles en los días de Pablo. Es un factor histórico que nosotros vemos en la Biblia, que nosotros vemos que los gentiles, como ya hemos mencionado muchas veces antes, eran personas que no eran judíos. O sea, los gentiles no crecieron en la religión que enseñaba el pacto de Abraham, la ley de Moisés, todo ese tipo de cosas. Los gentiles no crecieron con eso, no se les enseñaba eso, entonces eran como que no eran de la ley. Pero los judíos sí. ¿Y qué hace la reconciliación, la sangre de Cristo? Cristo une a este grupo de personas diferentes en un mismo propósito. Y dice que erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Qué significa esto? Suena como palabras raras, pero los gentiles estaban en una posición desesperada, estaban alejados, ajenos, sin esperanza y sin Dios. ¿Por qué? Porque ellos no crecieron en la ley, ellos no conocían la ley de Dios ni nada de esto, ellos estaban alejados de Dios. Y esto muestra que no solo estaban espiritualmente muertos, sino que tampoco tenían el acceso a Dios que disfrutaban los judíos. O sea, los judíos por lo menos podían ir al templo y ofrecer sacrificio, y podían, una vez al año, aunque sea, tenían un contacto con el Señor. Pero los gentiles no tenían ni eso. Dale, José. Yo creo que es muy importante saber lo que es la circuncisión y para qué servía, porque ese concepto nos va a dar un mejor entendimiento de a qué se refiere el comentario cuando dice, sino que tampoco, o sea, estaban espiritualmente muertos y tampoco tenían acceso al Dios que disfrutaban los días. Bueno, la circuncisión, para los que no saben, pues imagino que casi todo el mundo sabe lo que era la circuncisión. Pero mira, José, léelo ahí abajo y después explícalo. Ah, ok, entonces Dios, ya, eso te iba a decir básicamente. Dale, Entonces Dios es la señal del pacto, la circuncisión, que funcionaba como la marca que separaba o identificaba a quien era parte de ese pacto y vivía conforme a la ley de Dios y sus obligaciones. Ya, literal, lo dijo todo. Básicamente era eso lo que va a decir, que la circuncisión servía como señal para identificar a los judíos de los no judíos. Entonces, por eso, el apóstol Pablo, cuando dice que eran llamados incircuncisos o incircuncisión por la circuncisión, le estaba diciendo que estaban alejados de Dios porque no estaban, o sea, no tenían la señal del pacto. Todo aquel que era judío. Y obviamente esto pasaba en los hombres, pero el término circuncisión, cuando lo trata Pablo, le da un sentido mucho más profundo. Pero yéndonos al ámbito de la ley, todo aquel hombre judío tenía que estar circuncidado obligatoriamente. Incluso si tú eras extranjero y te ibas a ser judío, tenías hacerte prosélito, que es el nombre técnico, por así decirlo, tenías que circuncidarte en el Antiguo Testamento para hacerte parte del pueblo judío. Entonces, básicamente, como ellos no estaban circuncidados, eso era señal de que no habían recibido la ley de Dios. Exacto. Muchísimas gracias por tu explicación. Entonces, exactamente. Y entonces ese pacto se hizo, que son de los términos clave que tenemos acá, que es ciudadanía de Israel y pactos de la promesa. O sea, ¿qué promesa? Era la promesa que él hizo con Abraham, que le iba a dar todo, ustedes conocen la historia, porque le iba a dar la descendencia y todo eso, el pacto que hizo el Señor con Abraham. Entonces, a través de ese pacto, o sea, por ese pacto, vino la circuncisión, que era la marca, lo que aplicó Josué, la marca que diferenciaba a las personas que vivían conforme a la ley y conforme a sus obligaciones. Entonces, los gentiles obviamente no tenían la circuncisión y por eso se le llamaba incircunciso. Y lo increíble del evangelio entonces, lo increíble que Pablo está aquí diciendo, es que en Jesús ustedes son iguales. O sea, en Jesús ustedes están cerca del Señor al igual que los judíos. Porque ambos espiritualmente estaban alejados de Dios. Ambos espiritualmente no estaban sin Dios. Pero ¿qué pasa? Que Pablo, en la carta, por eso en el contexto, que fue la primera reunión que nosotros tuvimos, el contexto de que Pablo le habla ¿a quién? A los gentiles. Pablo escribía a los gentiles. Y, o sea, él se especializaba en eso, digamos. Entonces, por eso en esta parte habla de que le habla a los gentiles específicamente. Que ustedes no tenían nada de eso, o sea, ustedes estaban alejados, en otro tiempo ustedes eran gentiles de incircuncisión, ustedes estaban separados de Dios, excluidos de la ciudadanía de Israel, o sea, ustedes eran lo peor del mundo, o sea, no le estoy diciendo eso así, pero ustedes tenían la peor posición en cuanto a Dios, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús, ustedes en otro tiempo estaban lejos, que ustedes en otro tiempo estaban incircuncisos, separados de Dios, sin pacto, sin promesa, sin nada. Ahora en Cristo están acercados por la sangre. Ahora en Cristo ustedes pueden acercarse a Dios por la sangre de Cristo. Increíble.
Y eso es lo grande que Pablo está predicando aquí. Entonces, dice, pero ahora en Cristo Jesús, los gentiles que están, ok, eso fue lo mismo que yo expliqué. Y este acercamiento solamente viene por la sangre de Cristo. Muchas personas sugieren diferentes formas de acercarse a Dios. Algunos piensan que pueden venir guardando la ley o perteneciendo a un grupo, como Israel o incluso a la iglesia. Pero la única manera de ser hechos cercanos a Dios es por la sangre de Cristo. Lo que hizo Jesús en la cruz, sufriendo como pecador culpable en lugar de pecadores culpables, nos hace cercanos a Dios. O sea, que Jesús haya tomado nuestro lugar, nos hace cercanos a Dios. Eso es lo que significa la sangre de Cristo. Muy bien. Seguimos, porque ya se está haciendo tarde. Ok, ya son las 10, pero ya estamos terminando. Muy bien. ¿Quién puede leer 14 al 18? 14 al 18. Ok, sí, dale, David. 14 al 18. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15, poniendo en fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Exactamente. Básicamente este pasaje lo que recalca lo que nosotros hemos estado hablando. O sea, Él, o sea, Dios, es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno. O sea, de ambos pueblos, de gentiles y de judíos, hizo un pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Y aquí cabe destacar algo que dice que en el momento de escribir este artículo, Pablo estaba bajo arresto domiciliario en Roma, en espera de juicio, porque los judíos lo acusaron falsamente de llevar a un gentil al templo más allá de la pared de separación que divide a judíos y gentiles. O sea, era tan fuerte la separación entre los judíos y gentiles que había literalmente una pared para separar. Y Pablo dejó en claro que en Jesús el muro ha sido derribado, que en Jesús ya no existe ese muro, que en Jesús gentiles y judíos pueden existir juntos, pueden cohabitar. Y poniendo fin a la enemistad en su carne, cuando se refiere en su carne, que Dios se hizo carne. Okay. Está obvio, por ejemplo. Para crear en Él mismo, o sea, en Jesús, todo en Jesús, lo vemos mucho eso. A los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y en un cuerpo, eso hablaba Josué ahorita también, el cuerpo de Cristo, nosotros tomamos todo en un cuerpo. Entonces aquí dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La fuente de la discordia entre judíos y gentiles era el hecho de que los gentiles no guardaban la ley. O sea, la razón por la cual los judíos estaban, digamos, en contra de los gentiles porque ellos no guardaban la ley. Pero dado que Jesús cumplió la ley, o sea, Jesús vino y cumplió la ley, ya es otro estudio, digamos, del Antiguo Testamento y cómo Jesús vino a cumplir la ley, pero lo hablamos en qué es el Evangelio. Eso. Pero dado que Jesús cumplió la ley en nuestro nombre, y como Él cargó con el castigo por nuestra falta de guardar la ley, somos reconciliados a través de su obra en la cruz, dando muerte a la fuente de la discordia. O sea que ya los judíos no tienen razón para tener discordia con los gentiles, porque ya Jesús cumplió la ley, que a nosotros nos tocaba cumplir. Y básicamente lo que habla este texto es, Dios hizo un solo pueblo de judíos y gentiles. Se les resume como el texto en general. ¿De qué se trata? Ok. Bien, ¿verdad? Okay. Mediante la cruz, que vemos el énfasis que Pablo pone en la obra de Jesús en la cruz, repite la idea varias veces, hechos cercanos, por la sangre, aboliendo la carne, las enemistades, Y algo interesante es que Jesús hizo una oración en Juan 17, en la que dice que ellos sean uno. En Juan 17, él hace una oración que dice que ellos sean uno. No fue solo una oración, fue una oración que Jesús oró, sabiendo que su obra en la cruz lograría la respuesta. Y una oración que estaba dispuesto a orar, sabiendo que su agonía sería usada para responder. Increíble. O sea, Jesús oró y dijo, yo oro para que ellos sean uno. Y él sabía que la muerte de la cruz iba a lograr esa unión y que su agonía iba a ser usada para responder esa oración. Y es increíble eso. Y luego al final dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y a medida que responden al mismo evangelio, la misma paz que se anunció a los que están lejos, los gentiles, y a los que están cerca, los judíos. Ellos disfrutan de la misma entrada a Dios, entrada que viene por un mismo espíritu al Padre. O sea, el evangelio no es diferente para el judío ni para el gentil, todos somos iguales en el evangelio. Estoy yendo rápido porque ya
Ok, ya estamos en el último, del 19 al 22. David, lee. 19 al 22. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gracias. Entonces, algo que yo quiero destacar aquí es interesante, como al principio del capítulo, estamos en el final, ya estos son los últimos versículos del capítulo, como al principio del capítulo comienza diciendo toda la cosa mala, que ustedes han muerto en delito y pecado, que antes ustedes son incircuncisos, que qué sé yo qué, y ya para el final del capítulo nosotros podemos ver la esperanza. O sea, el Señor no nos dice, ok, usted estaba muerto en su delito y pecado y se queda ahí. Al final Él nos ofrece una esperanza y nos ofrece como que, en inglés se dice como, como lo bueno, ok, a pesar de todo esto, sigue habiendo algo bueno. Y así pues, ustedes ya no son extraños, o sea, nos explicó por qué nosotros no somos extraños ni extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos son los que creen en el Señor, y somos de la familia de Dios, o sea, somos parte de su familia. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y vamos a ver qué significa eso ahora. Siendo Cristo Jesús mismo, o sea, Cristo es la piedra angular. Vamos a ver también qué significa eso. Y más adelante dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y luego dice, para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a ver qué significan esos términos. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, eso lo entendemos, no solo son conciudadanos, sino también miembros de pleno derecho iguales de la familia de Dios. O sea, todos somos iguales en la familia de Dios, lo entendemos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ok, acabo de destacar esto. Debido a que somos un cuerpo y tenemos el mismo acceso a Dios, también se deduce que todos estamos edificados sobre un fundamento común, ¿cierto? Entonces, ese fundamento son los apóstoles y profetas. ¿Y quiénes fueron los apóstoles y profetas? Pues fueron las personas que escribieron el Nuevo Testamento. Un fundamento como apóstol y profeta, y su revelación duradera, registrada en el Nuevo Testamento. Que nadie ponga jamás otro fundamento. Y esto es clave, porque el hecho de que Pablo diga aquí que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas es que ya no puede haber otro fundamento, o sea, ya está edificado en ese fundamento. Y no puede venir otra persona en otro tiempo y decir como que no, yo creo que deberíamos hacer esto y esto y aquello. Por eso nosotros como cristianos no creemos, digamos, en extensión del cristianismo que han salido profetas y dicho, no, que la Biblia dice esto, que a mí me reveló esto del cielo, que sí o qué. Porque Pablo nos dice aquí en la palabra que está modificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Ya ese fundamento está escrito, ya está registrado en el Nuevo Testamento. Entonces luego, ¿qué dice de la piedra angular? Significa literalmente en la punta del ángulo. Se refiere a la piedra de remate o piedra de unión que mantiene unida toda la estructura. Hay una piedra que mantiene unida toda la estructura. A menudo el nombre real estaba inscrito en ella. En Oriente se consideraba incluso más importante que el fundamento. O sea que la piedra angular es lo que une todo. ¿Y quién se le llama la piedra angular? Cristo Jesús. O sea, nosotros estamos creados en Él, estamos sentados en los lugares celestiales en Él, y Él es la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo. O sea, todo está en Cristo. Y después dice, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando se construyó el templo de Salomón, las piedras se prepararon en un lugar lejos del sitio de construcción del templo. Se decía que no se podía escuchar el sonido de un martillo de hacha, ni otras herramientas de hierro en el lugar. De la misma manera, Dios nos prepara primero y luego nos coloca en su edificio. Muy interesante. Entonces hay una frase que me gustó mucho que dice que el Padre elige esta casa, el Hijo la compra y el Espíritu Santo toma posesión de ella. O sea, el Padre elige la casa, o sea, el Padre no se elige, nosotros somos la casa. El Padre no se elige, el Hijo la compra con su sangre y el Espíritu Santo la habita. Y habita dentro de nosotros. Está chulísimo eso, me encanta. Entonces sí, una forma... ¿Eh? ¿Alguien dijo algo? Esa analogía. Ah, sí, está muy chula. Yo no la había escuchado, me gustó mucho. Entonces sí, y las tres personas de la Trinidad, aquí vemos cómo trabajan y nosotros, o sea, lo que nos afecta el trabajo de la persona de la Trinidad a nosotros. Ya la Trinidad es otro concepto que estudiaremos más para adelante, pero sí, sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que acabamos ya. Yes, porque eso no es parte de la diapositiva, pero sí. Entonces, básicamente esto fue Efesios 2. Mucho material, terminamos un poco tarde, pero nada, espero que hayamos entendido un poquito más la palabra.
en cuanto a esto. Bien. ¿Qué le iba a decir? Ah, sí, vamos a orar ahora antes de despedirnos. Y si alguien tiene peticiones para orar por ellas antes de irnos, la puede poner en el chat o la puede decir. Y si no tiene nada, pues me avisa. Le voy a dar un tiempo para decirla o ponerla. Si nadie tiene una nueva, yo tengo todo, o sea, yo tengo escrita la de la semana pasada. Ok, Y si alguien más dice, o sea, si alguien tiene algo nuevo, pues lo vamos anotando. exacto. Muy bien, está bien. Perfecto. Entonces, nada, vamos a orar por lo de la semana pasada. Voy a orar de manera general. Mándamelo de nuevo, pero voy a orar de manera general porque no sé si la persona está. Ya. Ok, gracias. Entonces, nada, yo voy a orar de manera general por la petición de la semana pasada y no tengo vergüenza, sí, yo sé que aquí hay mucha gente nueva ahora, pero en decir sus peticiones y no tiene que ser cosa tal vez muy personal, si usted, digamos, le da vergüenza o algo, pero pueden ser cualquier cosa, o sea, poner en petición de oración algo y que otra persona oren por ello es muy, muy, muy bueno, porque el estudio bíblico se trata de eso, de que nosotros lo podamos en conjunto, de que nosotros nos podamos apoyar mutuamente en la palabra. Y yo estoy segura de que eso es muy provechoso. Y vamos a ver más adelante, en el estudio de la palabra de Efesios, cómo necesitamos la comunidad y necesitamos las personas, parte de su iglesia, para nosotros crecer en Cristo. Así que sí, vamos ahora entonces. Señor, gracias por este día que tú nos has regalado, Padre. Gracias, Señor, por tus inmensas bendiciones, por enseñarnos palabras, revelárnoslas a través de la sabiduría, Padre, que tú mismo nos das, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno y tú has sido fiel, porque tú nos entregaste una salvación que fue por ti, Señor, y para ti. Y que nosotros, Señor, no nos queda nada más, Señor, sino decir que estamos agradecidos. Gracias por unirnos y acercarnos, Señor, a ti, Padre, a través de la sangre de Cristo, Señor. Y ayúdanos a cada día a glorificarte con el regalo que tú nos das, Señor. Te pedimos de manera general por el estudio, Señor, para que tú sigas abriendo corazones y motivando, Señor, e inquietando corazones, Señor, a poder entrar al estudio, Padre, y poder buscar más de ti, Señor, porque sabemos que esto no solamente es provechoso para las personas que entran, Señor, sino para todas las personas con las que tenemos contacto, Señor, porque sabemos que el llenarnos de tu palabra, Padre, provoca también que podamos llenar a otros también. Te pido, Señor, de manera por las personas que han entrado en los estudios y han pedido por sus exámenes, por sus familiares, por personas que vienen en camino, Señor, para que tú protejas embarazos también familiares como madres, Señor. Tú puedes trabajar en la vida de cada una de las personas que han puesto eso en oración. Y de manera, Señor, también en específico oramos, Padre, por el estudio, para que puedan seguir entrando más personas y para que tú, Señor, puedas seguir haciendo la obra que tú has venido haciendo. Gracias, Señor, por todo esto y te glorificamos y damos las gracias. Que tengamos una buena noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gracias por entrar. Bye. Bye, bye. 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 Bye.